Hola, ¿cómo estás? Soy abuela Águeda. Te voy a contar un cuento. Escucha con atención para que después se lo cuentes a tus papás y a tus amigos. También puedes dibujarlo para que lo recuerdes. Efectos de sonido. Voy a cumplir 13 años y es un buen pretexto para pedirles a mis padres una fiesta con luz y sonido. Me gusta mucho sincronizar la música con las luces. Tengo algunas ideas. Fui presuroso con mi madre y le pedí una fiesta para mi cumpleaños. Claro que sí, con gusto, me dijo. Pero cuando le comenté lo de la luz y sonido, se quedó pensando. ¿Qué pasa?, le dije. Pues es que solo son 13 años. Y hacer un gasto así... ¿Y si las hago yo?, le dije. Bueno, todo cambió. ¡Claro! Si tienes ganas de trabajar en eso, está genial, me contestó. Ese mismo día me subí a la bicicleta y me fui a comprar lo que pensé que necesitaría. En la zona donde venden el material eléctrico hay una señora que hace unas gorditas de harina deliciosas, por lo que es inevitable. Y hice la parada necesaria para saludarla y tomarme 2. Ya con el antojo satisfecho y el material, llegué a casa a trabajar. Ese mismo fin de semana quedó terminada la primera parte y empecé a probarlo. ¡Qué bien se veían las luces con el ritmo de la música! Mi fiesta fue un éxito. A todos les gustaron. Los efectos visuales, el ritmo, la música, pero sobre todo estaba satisfecho. Pero tenía en mente más proyectos de mejora. Mi madre estaba muy orgullosa de lo que había hecho. Lo mismo mi padre. Mi hermano se me quedaba viendo como pensando, mi hermano está loco, pero se ve bien. Después de mis cumpleaños, seguí perfeccionando mi proyecto. Y qué bueno, porque el siguiente festejo de mis amigos me pidieron que llevara las luces. Cada vez fui más popular. El problema fue que mis padres se empezaron a preocupar por el número de salidas, por lo que quedamos que solo las llevaría a las fiestas de los amigos de mi escuela y especialmente conocidos. Claro, como sucede con esto, empecé a llevar las bocinas para que la música se escuchara mejor, y eran grandes. Lo bueno es que mi papá tenía una camioneta de buen tamaño y me ayudaba a cargar y descargar, de ida y de vuelta. Hubo de todo. Recuerdo que la mamá de una amiga habló conmigo y me dijo que sería el cumpleaños de su hija, que de sorpresa le llevara el espectáculo de luces. Me quedé impresionado. Hasta las mamás supieron de mi trabajo. Sí, le dije, con gusto. Pues manos a la obra a mejorar el proyecto para que se escuchara y viera mejor. Se llegó la fecha y estuve a tiempo con bocinas y todo lo necesario. La música de su gusto, con el objeto de ser el mejor DJ de la fiesta, sería en el garage de la casa, casi a la orilla de la banqueta. Todo estaba como lo había soñado. Las niñas guapas me pedían la música que les gustaba. La festejada estaba muy contenta con la sorpresa y con mi presencia, hasta que empezaron a salir cientos de cucarachas. Sí, cientos, por todo el espacio del estacionamiento donde estaban bailando los amigos. Las bocinas habían quedado sobre el registro de drenaje y el sonido, cual flautista de Hamelin, las formó en fila y comprenderán el grito y los brincos de las muchachas, pero también de uno que otro de mis amigos. Claro que paré la música y eso hizo que me diera cuenta del problema. Las cucarachas regresaban aturdidas y confundidas al lugar de origen. Solo me moví un poquito, dejando libre la zona del registro, y la fiesta continuó sin cucarachas. En otra ocasión, tenía mucho que estudiar y estaba solo en casa, de manera que para concentrarme mejor puse música, claro que a todo volumen como me gusta,
El equipo de sonido está en la sala comedor, por lo que la mesa se volvió mi escritorio. Puse todos mis libros, cuadernos y material disponible. Estaba perfectamente concentrado en mis estudios cuando de repente escucho que se rompe vidrio. No entendía lo que pasaba, hasta que me di cuenta. La vibración del sonido hizo que las copas del mueble trinchador del comedor caminaran hasta presionar la puerta que se cierra con imán. Fue más fuerte la presión y se cayeron. Se rompieron 10 copas. Me quedé perplejo. ¡Qué excelente demostración para una práctica de sonido!, pensé. Casi para un experimento de física en el laboratorio. Lástima que esa no era una materia de la que estaba estudiando y las copas son de la familia. ¿Cómo explicaría lo que sucedió? Ya no volví a estudiar en el comedor. En la planta alta del estudio se instalaron unas bocinas empotradas, por lo que podía cerrar la puerta para no molestar a la familia con mi música a un volumen alto que se sintiera en el cuerpo. Todo iba muy bien, hasta que un día alguien me necesitaba y yo no escuchaba. Les pareció muy fácil bajar rápidamente el volumen de las bocinas, pero se equivocaron de sentido y subió el volumen rápidamente. Lo que sucedió fue que las ondas de sonido fueron tan fuertes que empujaron las bocinas y se cayeron las dos. Los marcos se hicieron pedazos, pero las bocinas resistieron. En mi casa, hablar de sonido es un caso serio. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el siguiente cuento. Si quieres ver otro, dale clic a la manita, suscríbete al canal y activa la campanita para que te avise del siguiente cuento.